Marilyn Monroe la callaron en su propia habitación, desnuda, teléfono en mano, inmóvil, y dos hombres de traje negro esperando afuera para retirar las pruebas antes de que llegara la policía. 4 de agosto de 1962, 3:30 de la madrugada, Los Ángeles. El médico quiebra la ventana, ingresa, la toca, fría, pero nadie contacta a la policía hasta 1 hora más tarde. ¿Qué hicieron durante esa hora? Limpiaron, buscaron, destruyeron. Un cuaderno rojo de cuero italiano donde Marilyn anotaba todo. Nombres de agentes de la CIA, planes para eliminar a Fidel Castro, fechas de cada noche que compartió con 2 hermanos con el mismo apellido, Kennedy. Ese cuaderno desapareció antes del amanecer y con él la única evidencia de que el presidente de Estados Unidos y su hermano, el fiscal general, estuvieron involucrados en lo que le ocurrió a Marilyn Monroe. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a revelar. Primero, la grabación de 23 minutos del FBI, donde Bobby Kennedy discute secretos de Estado con Marilyn. 11 minutos borrados para siempre. Segundo, ese diario rojo que contenía información suficiente para destruir la presidencia. Tercero, la llamada de emergencia de Marilyn a las 9:53 de la noche, 11 segundos. Voz aterrorizada, forcejeo, silencio, perdida durante 42 años. Y cuarto, la confesión que Robert Kennedy le hizo a su hijo 3 semanas antes de que lo silenciaran a él también. También te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero primero necesitas saber cómo una actriz se convirtió en la mayor amenaza para la Casa Blanca. Mayo de 1962. Madison Square Garden, Nueva York. Marilyn Monroe sube al escenario envuelta en un vestido que parece pintado sobre su cuerpo. 15.000 personas observan. Las cámaras de televisión transmiten en vivo y ella canta. Happy Birthday, Mr. President. Su voz es lenta, sensual, deliberada. En la primera fila, Jackie Kennedy no está presente. Se fue de la Casa Blanca hace 3 días, oficialmente por motivos de salud. Pero todos en esa sala conocen la verdad. John F. Kennedy sonríe desde su palco. Su hermano Robert está a 2 asientos a su izquierda y ambos comparten algo más que sangre. Comparten a Marilyn. Lo que nadie sabe esa noche es que Marilyn Monroe tiene exactamente 75 días de vida y que en esos 75 días lo que ella sabe sobre los Kennedy se volverá tan peligroso que 3 organizaciones distintas comenzarán a vigilarla las 24 horas del día. El FBI, la CIA y la mafia de Sam Giancana. Guarda esos 3 nombres, los vas a necesitar. Porque Marilyn Monroe no era solo una actriz que se acostó con el presidente. Era una mujer que escuchó secretos de Estado en almohadas compartidas, que presenció llamadas sobre Cuba, sobre la Bahía de Cochinos, sobre planes para neutralizar a Fidel Castro. Una mujer que escribía todo en un cuaderno rojo de cuero, y ese cuaderno desapareció la misma noche que ella dejó de respirar. Pero antes de hablar de esa noche, necesitas entender cómo empezó todo. Porque el vínculo entre Marilyn y los Kennedy no comenzó en 1962. Comenzó 8 años antes, en una fiesta privada, donde nadie imaginaba que esa rubia de Hollywood terminaría siendo la mayor amenaza
para la presidencia de Estados Unidos. 1954. Beverly Hills. Marilyn Monroe tiene 28 años. Ya es una estrella. Acaba de filmar Los caballeros las prefieren rubias. Su rostro aparece en todas las revistas. Las mujeres quieren ser ella. Los hombres quieren estar con ella. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, detrás de ese cabello rubio platinado, detrás de esos labios rojos que hipnotizaban a millones, había una mujer destrozada. Una mujer que cada noche se miraba al espejo y no reconocía a la persona que le devolvía la mirada. Una mujer que había construido un personaje tan perfecto que había perdido de vista quién era realmente. Una mujer que llevaba años buscando amor en los lugares equivocados, con los hombres equivocados, de las maneras equivocadas. Su vida personal es un desastre. Está casada con Joe DiMaggio, la leyenda del béisbol. Pero el matrimonio está roto. Joe es celoso, controlador, violento. Una noche, en una reunión en casa de Charles Feldman, productor de Hollywood, pues Marilyn conoce a un senador de Massachusetts de 37 años, John Fitzgerald Kennedy. Según Peter Lawford, quien presentó a ambos esa noche, fue electricidad instantánea. Jack no le quitó los ojos de encima en toda la velada y Marilyn estaba fascinada por el poder. Esa noche, Kennedy y Marilyn desaparecieron durante 2 horas. Cuando regresaron al salón, Marilyn tenía el cabello desarreglado. Kennedy tenía lápiz labial en el cuello de su camisa. Y así comenzó. Un romance intermitente, encuentros esporádicos en hoteles de Nueva York, llamadas telefónicas a medianoche. Nada serio, nada comprometedor, hasta que Kennedy se convirtió en presidente y todo cambió. Retrocedamos a marzo de 1962. Marilyn lleva 2 meses divorciada de Arthur Miller. El dramaturgo más respetado de América la había abandonado. Yo dijo que vivir con ella era como vivir con un volcán a punto de erupcionar, que su fragilidad lo estaba destruyendo. Así que se fue y Marilyn se quedó sola. Está deprimida, dependiente de los barbitúricos. Sus estudios la han despedido de su última película. 20th Century Fox la considera inmanejable, impuntual, problemática. Su última producción fue un fracaso de taquilla. Su carrera está muriendo, su salud mental está colapsando, y entonces recibe una llamada. Es Peter Lawford, actor británico casado con Patricia Kennedy, hermana del presidente. La invita a una fiesta privada en su casa de Santa Mónica. Jack estará ahí, le dice. Marilyn no ha visto a Kennedy en casi 3 años. Desde que él ganó la presidencia, las llamadas se detuvieron. El contacto desapareció. Kennedy estaba demasiado ocupado, demasiado vigilado, demasiado casado. Pero ahora la estaba invitando de nuevo. La reunión de marzo de 1962 es pequeña, íntima, solo 12 personas. Marilyn llega a las 9 de la noche con un vestido negro ajustado, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Kennedy llega 1 hora después, sin servicio secreto, sin Jackie, sin testigos oficiales. Lo que sucede esa noche permanece en silencio durante décadas, hasta que en 1997, un agente del servicio secreto, retirado llamado Larry Newman, rompe su juramento de confidencialidad y habla.
Vi al presidente entrar al dormitorio con Marilyn Monroe a las 11:30 de la noche. Salió a la 1:45 de la madrugada. Estuvimos toda la noche custodiando esa puerta. Escuchamos risas, música, luego silencio. El romance prohibido acababa de renacer, pero esta vez era distinto, porque Marilyn Monroe a sus 35 años ya no era la chica ingenua que se dejaba manipular. Estaba en terapia intensiva, tomaba nota de todo, escribía en su diario cada noche y quería algo más que encuentros secretos en habitaciones de hotel. Quería que John F. Kennedy dejara a Jackie. Quería ser la primera dama. Quería amor, compromiso, futuro. Y Kennedy solo quería una amante discreta. Marilyn lo aprendería de la peor manera. Los Kennedy no aman. Los Kennedy usan. A lo mejor tú también has sentido eso alguna vez. Querer algo con todas tus fuerzas, creer que esta vez será diferente, que esta persona finalmente te va a elegir a ti y descubrir que solo eras una opción, nunca la prioridad. Marilyn lo descubrió de la manera más dolorosa posible. Entre marzo y mayo de 1962, Marilyn y Kennedy se ven al menos 7 veces documentadas. 3 encuentros en la casa de Peter Lawford en Santa Mónica, 2 en el Hotel Carlyle de Nueva York, donde Kennedy tenía un departamento privado en el piso 34, 1 en Palm Springs, 1 en Washington. Pero algo está cambiando. Kennedy empieza a llegar tarde, a cancelar planes, a mandarle flores con tarjetas sin firma. Sus llamadas son cada vez más cortas, más frías, más distantes, y Marilyn se da cuenta. Él está alejándose. En una sesión de terapia del 22 de abril de 1962, Marilyn le dice a su psiquiatra, el Dr. Ralph Grinson: «Me prometió que iba a cambiar las cosas. Me dijo que Jackie no era feliz, que su matrimonio era político, que solo necesitaba tiempo para manejar la situación con discreción». El Dr. Grinson escribe en sus notas privadas: «Paciente muestra signos de pensamiento delirante sobre figura de autoridad masculina». Pero Marilyn no está delirando. Está enamorada de un hombre que nunca dejará a su esposa, de un presidente que no puede permitirse el escándalo, de alguien que tiene el poder de destruirla con una sola orden. Y entonces aparece Robert, el hermano menor, el fiscal general, el hombre que cambiaría todo. Pero lo peor aún no había comenzado. Robert Francis Kennedy. Bobby, el fiscal general más joven en la historia de Estados Unidos, hermano del presidente. 36 años, casado con Ethel, padre de 7 hijos, católico devoto, un hombre que iba a misa todos los domingos, que rezaba el rosario antes de dormir, que le prometía fidelidad eterna a su esposa frente al altar. Y obsesionado con Marilyn Monroe, porque Bobby era todo lo que Jack no era. Jack era frío, calculador. Veía a las mujeres como conquistas, como trofeos, como entretenimiento. Bobby era intenso, apasionado. Cuando miraba a alguien, miraba de verdad. La primera vez que Bobby ve a Marilyn en persona es en febrero de 1962, en la misma casa de Peter Lawford. Está ahí por trabajo. Tiene una reunión con productores de Hollywood sobre censura en películas. Marilyn está ahí por invitación de Jack. Pero algo ocurre entre Bobby y Marilyn. Hablaron durante 2 horas en el jardín, recordaría después Lawford. Marilyn estaba fascinada
Bobby era distinto a Jack, más intenso, más apasionado, más ideológico. Jack era puro carisma y pragmatismo. Bobby era fuego moral. Y Bobby también quedó fascinado, según su chofer personal, que lo acompañó esa noche. El señor Kennedy salió de esa casa diferente. No habló en todo el trayecto de regreso al hotel, solo miraba por la ventana. Repetía el nombre Marilyn en voz baja. ¿Cómo reacciona un presidente cuando su hermano menor se enamora de su amante? Según testimonios posteriores, lo permite porque John F. Kennedy ya está cansado de Marilyn, de sus llamadas nocturnas, de su necesidad emocional, de su peligrosa obsesión con hacer pública la relación, de sus amenazas veladas sobre contar su versión. Así que hace algo brutal. Le pasa a Marilyn a su hermano como si fuera un objeto, como si no fuera humana, como si su corazón no importara. Los Kennedy no aman. Los Kennedy usan. Y cuando terminan de usarte, te descartan. En junio de 1962, Kennedy deja de contestar las llamadas de Marilyn. Cambia su número privado. Instruye al servicio secreto para que no permitan su entrada al Hotel Carlyle y le pide a Bobby que se encargue de la situación. La frase exacta, según documentos desclasificados en 1994, fue: Bobby, Marilyn está volviéndose un problema. Necesito que hables con ella, que la calmes, que la hagas entender que esto no puede continuar. Y Bobby lo hace, pero no de la manera que Jack esperaba, porque Bobby no va a terminar la relación con Marilyn. Bobby va a enamorarse de ella. Entre junio y julio de 1962, Robert Kennedy visita a Marilyn Monroe al menos 8 veces en su casa de Brentwood, Los Ángeles. Lo sabemos porque vecinos lo vieron, porque su chofer lo confirmó en 1985, porque el FBI lo documentó, porque Eunice Murray, el ama de llaves de Marilyn, lo vio personalmente. El FBI estaba vigilando a Marilyn Monroe. J. Edgar Hoover, que el director del FBI, estaba construyendo un expediente de chantaje contra los Kennedy. Instaló micrófonos en la casa de Marilyn, en su teléfono, en su dormitorio, y grabó todo. Pero Marilyn no solo era vigilada por el FBI. La CIA también la monitoreaba, porque ella conocía operaciones clasificadas contra Cuba, y la mafia de Sam Giancana la seguía porque sabía de la conexión entre el crimen organizado y los Kennedy. 3 organizaciones, una misma conclusión. Marilyn Monroe se había vuelto demasiado peligrosa. Si llevas este tiempo con nosotros y esta historia te está impactando, suscríbete al canal. Hay mucho más esperándote. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Marilyn Monroe: la grabación del FBI. En una de esas grabaciones, fechada el 27 de julio de 1962, se escucha algo explosivo. Bobby le menciona a Marilyn: el problema con Castro es que Giancana no puede acercarse sin levantar sospechas. La operación está en pausa. Marilyn pregunta: ¿ustedes realmente intentaron eliminar a Castro? Bobby responde: hay cosas que un presidente debe hacer que el público nunca entendería. Esa conversación está en los archivos desclasificados. Marilyn Monroe sabía sobre la Operación Mangosta, sabía sobre los planes de la CIA para neutralizar a Fidel Castro, sabía que el gobierno trabajaba con la mafia.
Y lo peor de todo, lo estaba escribiendo en su diario. Cada palabra, cada nombre, cada fecha, cada secreto de estado que Bobby le susurraba en la cama después de hacer el amor, todo quedaba registrado en ese cuaderno rojo. El diario de Marilyn Monroe era un cuaderno de cuero rojo italiano. Aún lo compró en Roma en 1961 durante el rodaje de una película que nunca se terminó. Medía 20 centímetros de alto. Tenía 200 páginas de papel color crema, cerradura pequeña de bronce. La llave la llevaba siempre colgada en una cadena alrededor del cuello. Nadie más tenía acceso a ese cuaderno. Nadie excepto Marilyn. Y escribía en él casi todas las noches, después de las llamadas con Bobby, después de los encuentros secretos, después de las conversaciones que ningún ciudadano común debería haber escuchado jamás. Eunice Murray, el ama de llaves, lo vio docenas de veces. Lo guardaba en el cajón de su buró. Escribía antes de dormir, a veces durante horas. Me dijo una vez: «Esto es mi seguro de vida, Eunice. Seguro de vida». Peter Lawford también lo vio. En una entrevista de 1984 recordó: «Marilyn me dijo que estaba documentando todo, fechas, nombres, conversaciones. Por si acaso», me dijo. Le pregunté: «¿Por si acaso qué?». Ella solo sonrió y dijo: «Por si acaso los Kennedy deciden que soy un problema». Según testimonios de personas cercanas a Marilyn, ese diario contenía fechas exactas de cada encuentro con JFK y Bobby, conversaciones sobre Cuba y la Bahía de Cochinos, referencias a Sam Giancana y la mafia, detalles sobre operaciones contra Castro, nombres de agentes de la CIA, números telefónicos privados de ambos Kennedy. Era dinamita política. Era suficiente para destruir la presidencia de JFK. Era suficiente para enviar a Bobby Kennedy a prisión. Pero nadie ha visto ese diario desde el 4 de agosto de 1962, la noche en que Marilyn Monroe dejó de existir. Guarda esto en tu mente. Volveremos al diario. Agosto de 1962. Brentwood, Los Ángeles. Marilyn está sola. Ha pasado un mes desde que Bobby Kennedy le comunicó que la relación debía terminar. Un mes desde que ella amenazó con convocar a la prensa. Marilyn Monroe amenazó con hablar públicamente. Lo sabemos por una llamada que hizo a su publicista Pat Newcomb el 1 de agosto de 1962. Newcomb lo recordaría 25 años después. Marilyn estaba furiosa, más enojada de lo que la había visto jamás. Dijo que iba a convocar a los medios, que iba a contar su versión, que iba a mostrar evidencia. Le supliqué que no lo hiciera. Ella me respondió: «Ya me destruyeron, Pat. Ya no tengo nada que perder». Evidencia. El diario. El 2 de agosto llamó a Sidney Skolsky, un periodista amigo. «Tengo una historia para ti, Sidney, la historia más grande del siglo, pero necesito garantías. Necesito que se publique completa, sin ediciones, sin censura». Skolsky le preguntó de qué se trataba. «Los Kennedy», respondió Marilyn. «Todo sobre los Kennedy». Skolsky le dijo que lo pensaría, que hablarían en unos días. Pero no hubo unos días, porque 48 horas después, Marilyn Monroe había dejado de respirar.
3 de agosto de 1962. Bobby Kennedy está en San Francisco dando un discurso. Es su coartada oficial, pero a las 2 de la tarde termina el discurso y desaparece. No hay registro oficial de sus movimientos durante las siguientes 20 horas. ¿Dónde estaba Bobby Kennedy? Testigos lo vieron llegar al Hotel Beverly Hills en Los Ángeles a las 5 de la tarde del 3 de agosto. Y al día siguiente, Marilyn Monroe estaba muerta. 4 de agosto de 1962. El último día. El sol de agosto en Los Ángeles era abrasador. Pero dentro de la casa de Marilyn en Brentwood, las cortinas estaban cerradas como siempre, como si la luz del día fuera una amenaza, como si el mundo exterior no tuviera derecho a entrar. Marilyn se despierta tarde, casi al mediodía. Los barbitúricos de la noche anterior todavía nublan su mente. Su cuerpo se siente pesado, sus pensamientos más pesados aún. A la 1 de la tarde llega el doctor Ralph Grinson, su psiquiatra, el hombre que supuestamente debía proteger su salud mental, el hombre que le recetaba las pastillas que la estaban destruyendo, el hombre que, según algunos testimonios, informaba directamente a los Kennedy sobre el estado emocional de Marilyn. Tienen una sesión de 2 horas. Según las anotaciones del Dr. Grinson, paciente muestra signos de depresión severa, pero también de determinación inusual. Habla repetidamente sobre tomar control de su narrativa. Preocupante. Habla sobre revelar verdades que otros quieren ocultar. A las 4:30 de la tarde, Marilyn recibe una llamada telefónica. Eunice Murray, su ama de llaves, la escucha hablar. Ya no me importa. Voy a hacerlo. No puedes detenerme. Cuando termina la llamada, Marilyn está temblando. A las 5:30 de la tarde, llega un visitante. Un hombre de traje oscuro. Murray lo observa desde la ventana. El hombre entra sin tocar el timbre, como si tuviera llave. Décadas después, en 1982, Murray cambió su testimonio. Era Robert Kennedy, ahora puedo decirlo, era él. Llegó alrededor de las 5:30 o 6 de la tarde. Tuvieron una discusión terrible. Escuché gritos, escuché algo romperse, luego silencio. ¿Cuánto tiempo estuvo Bobby en la casa? Murray calcula que entre 1 y 2 horas. Y cuando Bobby se fue, Marilyn estaba destrozada. 7:15 de la noche. Marilyn llama a Peter Lawford. Lawford contesta el teléfono y escucha la voz de Marilyn arrastrada, confusa, lejana. Peter, Marilyn, ¿estás bien? Dile adiós al presidente y dile adiós a ti también, porque eres un buen tipo. Marilyn, ¿qué estás diciendo? ¿Tomaste algo? Silencio. Luego un sonido de forcejeo. Luego la llamada se corta. Lawford entra en pánico. Llama de vuelta de inmediato. Nadie contesta. Llama 3 veces más. Nada. Llama a su manager. Marilyn acaba de llamarme. Sonaba muy mal. Creo que tomó algo. Necesitamos ir ahora. Pero entonces Lawford recibe otra llamada. Es Bobby Kennedy, desde una cabina telefónica. Peter, Marilyn te llamó. Sí, sonaba terrible. Creo que... No vayas a su casa. ¿Qué? Bobby, necesita... Yo me encargo. No vayas. No envíes a nadie. ¿Entiendes, Bobby? Ella puede estar muriendo. Yo me encargo. La llamada se corta.
¿Qué significa yo me encargo? Lawford, paralizado, decide obedecer. No va, no envía a nadie, y esa decisión lo perseguirá el resto de su vida. Aquí viene la segunda revelación. La llamada de emergencia que estuvo desaparecida durante 42 años. Entre las 8 de la noche y las 3:30 de la madrugada hay un vacío de casi 8 horas. Eunice Murray sostiene que Marilyn se fue a dormir temprano, que todo parecía normal. Pero algo ocurrió durante esas horas, porque existe un audio que sobrevivió, una grabación del FBI que no pudieron destruir, una llamada de Marilyn al servicio de emergencias el 4 de agosto a las 9:53 de la noche. Dura 11 segundos. Se escucha su voz aterrorizada. Necesito ayuda. Alguien me... Silencio. Un sonido de forcejeo. Un golpe sordo. La llamada se corta. Esa grabación estuvo desaparecida durante 42 años. Reapareció en 2005 en una caja de archivos del Departamento de Policía de Los Ángeles, marcada como evidencia no presentada. No incluir en reporte oficial. ¿Por qué esa llamada nunca fue investigada? ¿Por qué nadie respondió? Porque alguien dio la orden de ignorarla. Alguien con suficiente poder para decirle a la policía: no respondan a esa dirección. ¿Quién tiene ese poder? El presidente de Estados Unidos, el fiscal general, el director del FBI. Los tres sabían que Marilyn estaba en peligro esa noche y ninguno hizo nada por salvarla. A las 3:30 de la madrugada, Murray dice que despierta porque sintió algo extraño. Camina hasta el dormitorio de Marilyn. Toca la puerta, no hay respuesta. Mira por la ventana exterior. Ve a Marilyn en la cama, inmóvil, desnuda, el teléfono en la mano. Murray llama al Dr. Grinson. Grinson aparece en la casa a las 3:45 de la madrugada. Increíblemente rápido para alguien que vive a 30 minutos de distancia, a menos que ya estuviera cerca, a menos que ya supiera lo que iba a encontrar. Grinson quiebra la ventana del dormitorio. Entra, toca el cuerpo de Marilyn. Frío. El doctor Hyman Engelberg, médico personal de Marilyn, también aparece rápidamente a las 4 de la madrugada. Y recién a las 4:25 de la madrugada, llaman a la policía, casi una hora después de encontrar el cuerpo. ¿Qué hicieron durante esa hora? El sargento Jack Clemons es el primer oficial en llegar. Son las 4:35 de la madrugada. Entra al dormitorio y de inmediato sabe que algo está mal. Marilyn está acostada perfectamente en su cama. Boca arriba, brazos a los costados, piernas juntas, como si estuviera durmiendo tranquilamente. Pero nadie que colapsa por sustancias queda así. Las personas en esa situación convulsionan, se retuercen, terminan en posiciones contorsionadas, no perfectamente acomodadas, como si alguien las hubiera arreglado. Y hay algo más. No hay vaso de agua en el dormitorio. Marilyn supuestamente ingirió entre 40 y 50 pastillas. Sin agua, imposible. Clemons escribe en su reporte esa misma mañana: escena inconsistente con lo esperado, cuerpo demasiado ordenado, testigos nerviosos, demora inexplicable en llamada a policía. Recomiendo investigación exhaustiva. Pero esa investigación exhaustiva nunca sucede. A las 6 de la mañana del 5 de agosto, 2 hombres llegan a la casa de Marilyn. No son policías,
No son detectives. Visten trajes oscuros, muestran credenciales rápidamente, no se identifican, entran directamente al dormitorio, revisan cajones, el closet, el baño y se van con una caja de documentos. El sargento Clemons los ve salir. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué se llevan? Uno de los hombres muestra una credencial tan rápido que Clemons no alcanza a leerla. Investigación Federal. Suben a un auto negro sin placas y se van. En esa caja estaba el diario rojo de Marilyn. Eunice Murray lo confirmó en 1985. El diario estaba en el buró esa noche. Yo lo vi. A la mañana siguiente ya no estaba. Los hombres de traje se lo llevaron. FBI, CIA, Servicio Secreto. Hoy no lo sabemos. Oficialmente, esos hombres nunca existieron. Oficialmente, el diario nunca existió. Pero docenas de personas lo vieron y desapareció la noche que Marilyn dejó de existir. Y alguien más también vino por documentos. Peter Lawford llega a las 5 de la mañana, antes de que lleguen los agentes federales. ¿Cómo supo tan rápido que Marilyn estaba muerta? Según su tercera esposa, Deborah Chee, Lawford confesó en 1975. Bobby me llamó a las 4:30 de la madrugada. Me dijo que Marilyn estaba muerta, que había papeles importantes en su casa, que los sacara antes de que llegara la prensa. El chofer de Lawford, Fred Otash, confirmó. Lawford sacó una caja con papeles, fotos y cartas. Las quemó esa misma tarde en la playa de Malibú. Yo lo vi. Así que en las primeras horas después de que Marilyn dejara de respirar, 2 agentes federales confiscan el diario y documentos. Peter Lawford destruye cartas y fotos. Los registros telefónicos del 4 de agosto son confiscados. La escena es limpiada. El caso se cierra en 36 horas. 36 horas para investigar la tragedia de la mujer más famosa del mundo. 36 horas para determinar que no había nada sospechoso. 36 horas para enterrar la verdad bajo una montaña de mentiras oficiales. Y nadie pregunta porque todos tienen miedo. Y entonces vino el encubrimiento sistemático. Un encubrimiento que involucró a las 3 ramas más poderosas del gobierno de Estados Unidos. Un encubrimiento tan coordinado, tan preciso, tan eficiente, que solo pudo haber sido orquestado desde la cima del poder. 5 de agosto de 1962. J. Edgar Hoover envía un memorando interno clasificado. Todos los archivos relacionados con MM deben ser sellados. Clasificación alto secreto. Ningún agente tiene autorización para discutir este caso sin aprobación directa de esta oficina. 10 de agosto de 1962. La oficina del fiscal general emite una orden interna. Todos los registros telefónicos de MM correspondientes a junio, julio y agosto de 1962 deben ser confiscados y destruidos. Autorización. Seguridad nacional. Esta orden no debe quedar documentada en ningún archivo oficial. 15 de agosto de 1962. La policía de Los Ángeles recibe una sugerencia de Washington. El caso Monroe está cerrado. Cualquier oficial que hable públicamente enfrentará consecuencias disciplinarias. Esta no es una recomendación, es una orden.
El sargento Clemons intentó presentar un reporte detallando las inconsistencias. Su reporte fue archivado, nunca fue incluido en el expediente oficial y Clemons fue transferido a otra división un mes después. Pero antes de continuar con lo que vino después, necesitas entender algo sobre Marilyn como persona. Porque en medio de toda esta oscuridad, política y traición, es fácil olvidar algo fundamental. Marilyn Monroe era humana. No era solo una víctima en esta historia. No era solo una pieza en un juego de poder entre hombres poderosos. Era una mujer que amaba la poesía de Walt Whitman y Carl Sandburg, que leía a Dostoyevsky antes de dormir, que cocinaba pasta carbonara los domingos para sus amigos, que soñaba con adoptar niños porque su infancia en orfanatos la había marcado para siempre, que quería retirarse del cine a los 40 y abrir una librería en Nueva Inglaterra. Era una mujer que le tenía miedo a la oscuridad y dormía con las luces encendidas, que llamaba a sus amigos a las 3 de la madrugada cuando se sentía sola, que donaba la mitad de su salario a instituciones de niños huérfanos, que lloraba viendo películas de Charlie Chaplin. Era Norma Jean Baker, una niña de un orfanato de Los Ángeles que nunca conoció a su padre, cuya madre estuvo institucionalizada toda su vida, que fue lastimada a los 8 años, que se casó a los 16 para escapar del sistema de hogares temporales y que creó a Marilyn Monroe como un escudo, como una armadura, como una forma de sobrevivir en un mundo que solo quería usarla. Pero esa armadura tenía grietas y los Kennedy encontraron cada una de esas grietas y las explotaron hasta que no quedó nada. Los Kennedy no aman, los Kennedy usan, y cuando terminan de usarte, te destruyen. Quizá tú también conoces esa sensación. Construir una versión de ti mismo para sobrevivir, para encajar, para que no te lastimen, y descubrir que esa armadura no te protege de las personas que dicen quererte. Ahora continuemos, porque lo que vino después fue aún más oscuro. 1963. Dorothy Kilgallen, periodista de investigación del New York Journal American, comienza a indagar lo que le pasó a Marilyn. Kilgallen es legendaria. Destapó escándalos. Desafió al FBI. No le tiene miedo a nadie. Entrevista a docenas de personas. Obtiene documentos. Escucha rumores sobre los Kennedy. En una columna de octubre de 1963, escribe: «Pronto revelaré información que hará tambalear a Washington. Información sobre una actriz, un presidente y secretos que deberían haber permanecido ocultos». El 8 de noviembre de 1965, Dorothy Kilgallen es encontrada sin vida en su casa. Causa oficial: combinación de sustancias y alcohol. Su manuscrito sobre Marilyn desaparece. Sus notas de investigación desaparecen. Nadie es arrestado. Caso cerrado. 1968. Robert F. Kennedy está en plena campaña presidencial. Acaba de ganar las primarias de California. Su discurso de victoria es inspirador. A las 12:15 de la madrugada del 5 de junio, sale del Hotel Ambassador en Los Ángeles. Camina por la cocina del hotel. Un hombre se le acerca. Sirhan Sirhan, 24 años, palestino, le dispara 3 veces. Una bala entra por detrás de la oreja derecha de Bobby. Bobby Kennedy
deja de existir 26 horas después. Sirhan es arrestado en el lugar, confiesa. Dice que lo hizo por Palestina. Pero en los años siguientes, Sirhan cambia su testimonio varias veces. Dice que no recuerda haber disparado. Dice que estaba hipnotizado. Dice que hubo un segundo tirador. Análisis balísticos posteriores sugieren que la bala que terminó con Bobby no vino del arma de Sirhan, sino desde atrás, desde muy cerca. ¿Quién más disparó esa noche? Nunca lo sabremos. Y Bobby Kennedy se llevó todos sus secretos sobre Marilyn a la tumba. 1975. El Comité Church investiga operaciones ilegales de la CIA. Sam Giancana, jefe de la mafia de Chicago, es citado para testificar. Colaboró con la CIA en planes contra Castro. Tiene información explosiva sobre los Kennedy, sobre Marilyn. Una semana antes de testificar, el 19 de junio de 1975, Giancana está en su casa de Chicago. Está cocinando salchichas italianas en la cocina. Alguien entra, alguien con llave, alguien que conoce. Le dispara 7 veces en la cabeza con una pistola calibre 22 con silenciador. Ejecución profesional. Nadie escuchó los disparos, nadie vio al ejecutor. El caso nunca se resolvió y los secretos de Sam Giancana se fueron con él. 1984. Peter Lawford está muriendo. Cirrosis hepática, alcoholismo severo. En una entrevista para un documental, finalmente habla. Sé lo que pasó esa noche con Marilyn. Estuve ahí. No físicamente, pero estuve ahí. Recibí las llamadas, seguí las órdenes y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. El entrevistador presiona. ¿Qué pasó exactamente? Lawford vacila. Mira hacia la puerta. Luego dice: si lo digo, me silencian. Y no es paranoia, es un hecho. Hay cosas que no se pueden decir, hay nombres que no se pueden mencionar. Peter Lawford deja de existir el 24 de diciembre de 1984. Se lleva sus secretos. 5 personas, 5 testigos clave, 5 finales. Dorothy Kilgallen, silenciada. Bobby Kennedy, silenciado. Sam Giancana, silenciado. Peter Lawford, silenciado. Eunice Murray, silenciada en 1994. Todos los que sabían, silenciados. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas, porque esta historia no termina en 1962. Esta historia sigue viva en 3 generaciones de Kennedy, marcados por el escándalo Marilyn. Caroline Kennedy tenía 4 años cuando Marilyn dejó de existir. Era una niña cuando su padre fue silenciado en 1963. Tenía 10 años cuando su tío Bobby también cayó. Creció rodeada de tragedia, de secretos familiares susurrados en voz baja, y creció sabiendo algo que jamás diría en público. Su padre traicionó a su madre. Su padre tuvo un romance con la mujer más famosa de América, y ese romance posiblemente terminó en tragedia. Caroline Kennedy nunca habló públicamente sobre Marilyn. Nunca. Rechazó cientos de entrevistas, declinó participar en documentales, evitó el tema durante 51 años, hasta 2013. Ese año, Caroline fue nominada como embajadora de Estados Unidos en Japón. Durante el proceso de confirmación en el Senado,
un periodista le preguntó sobre los archivos presidenciales de su padre relacionados con Marilyn Monroe. Caroline, normalmente controlada y diplomática, se tensó visiblemente. Sus manos se cerraron sobre la mesa. Su voz cambió. Esos archivos permanecerán sellados. ¿Por cuánto tiempo, señora Kennedy? Pausa larga, demasiado larga. Hasta 2063, 100 años después de que su padre dejara de existir. Un siglo de silencio. El periodista insistió. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué hay en esos archivos que no puede revelarse ni siquiera ahora, más de 50 años después? Caroline se levantó y abandonó la sala sin responder. No dio más entrevistas ese día. ¿Qué hay en esos archivos? ¿Qué secreto es tan explosivo que debe permanecer oculto por un siglo completo? Órdenes directas de JFK para silenciar a Marilyn. Grabaciones de conversaciones comprometedoras. Evidencia de conspiración para encubrir lo que pasó. Caroline Kennedy lo sabe y ha decidido que el mundo no puede saberlo. No en su vida, no en la vida de sus hijos, quizás nunca. John F. Kennedy, Jr., el hijo que nunca conoció a su padre, el hombre más guapo de América, según las revistas, el soltero más codiciado del país, el heredero de Camelot, el príncipe americano, y un hombre atormentado por fantasmas que nunca pudo ver. Nació el 25 de noviembre de 1960, 2 años antes de que Marilyn dejara de existir. Tenía 2 años cuando su padre fue silenciado. No tiene un solo recuerdo de él, ni uno solo. Todo lo que sabe de su padre lo aprendió de libros, de documentales, de historias contadas por otros, de versiones editadas, pulidas, diseñadas para proteger un legado que quizás no merecía ser protegido. Su imagen más conocida, un niño pequeño saludando militarmente el ataúd de su padre. Una foto que dio la vuelta al mundo. Una imagen que lo definió para siempre como el hijo que perdió todo antes de poder recordarlo. JFK Jr. creció bajo el peso de un apellido imposible. Creció con mitos, leyendas, versiones idealizadas de un padre que nunca conoció. Y creció descubriendo poco a poco que esas leyendas eran mentiras construidas sobre traiciones. En 1995, John F. Kennedy Jr. fundó George, una revista política revolucionaria. En su primer editorial escribió algo que pocos notaron en ese momento, pero que cobra sentido ahora. Los hijos de figuras públicas crecemos con versiones de nuestros padres que no coinciden con la realidad. Nos obligan a defender legados construidos sobre omisiones calculadas. A veces la verdad es más oscura que el mito, y cargar ese peso nos destruye lentamente. Estaba hablando de su padre. Estaba hablando de Marilyn. Quienes trabajaron con él en George dijeron que JFK Jr. estaba obsesionado con las mentiras de Camelot. Guardaba recortes de periódicos sobre Marilyn en su oficina. Tenía copias de reportes desclasificados del FBI, marcados con notas manuscritas. Y estaba planificando un artículo explosivo. Sobre mi familia, le dijo a un colaborador cercano en junio de 1999. Sobre lo que realmente ocurrió detrás del mito, sobre los secretos que destruyeron vidas y que todos prefieren ignorar. Ese artículo nunca se publicó
porque el 16 de julio de 1999, John F. Kennedy Jr. dejó de existir. Pilotaba su propia avioneta, un Piper Saratoga. Volaba de Nueva York a Martha's Vineyard con su esposa Carolyn y su cuñada Lauren. El avión se estrelló en el océano a las 9:41 de la noche. Los tres perdieron la vida instantáneamente. La investigación oficial concluyó: error del piloto, desorientación espacial, condiciones de vuelo difíciles. Caso cerrado en tiempo récord. Pero nunca se recuperó la caja negra del avión, oficialmente, porque no era obligatoria en ese tipo de aeronave. Y expertos en aviación cuestionaron la conclusión oficial. JFK Jr. era un piloto experimentado con 310 horas de vuelo. Había recorrido esa ruta docenas de veces. Las condiciones esa noche eran buenas. Visibilidad de 16 kilómetros. Cielo despejado. ¿Qué causó realmente el accidente? Y aquí está el detalle más inquietante. 5 días antes de su final, JFK Jr. le dijo a un amigo periodista en una cena privada: estoy trabajando en algo importante, algo sobre mi familia que nadie se atreve a publicar. Secretos enterrados durante 40 años que involucran a mi padre, a mi tío Bobby y a personas que siguen vivas y en posiciones de poder. Hizo una pausa, tomó un sorbo de vino y agregó: si algo me pasa antes de que esto se publique, no fue un accidente. 4 días después, su avión cayó al océano. ¿Coincidencia? Era sobre Marilyn, era sobre su padre y Bobby, era sobre el encubrimiento que destruyó vidas. Nunca lo sabremos porque JFK Jr. se fue antes de poder contar su historia, y con él se fue la última esperanza de que alguien de la familia Kennedy hablara la verdad completa. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Y si aún no te has suscrito a Detrás de la Fama, este es el momento. Historias como esta solo las encuentras aquí. La confesión de Robert Kennedy a su hijo. Bobby tuvo 11 hijos con Ethel Kennedy. 11 niños que crecieron con un padre ausente, obsesionado, perseguido por demonios que nunca explicó. 11 niños que heredaron un apellido que pesaba más que cualquier fortuna. 11 niños que crecieron escuchando susurros sobre secretos familiares que nunca nadie les explicó directamente. David Kennedy, nacido en 1955, fue el más destrozado. Era el cuarto hijo, el más sensible, el más frágil, el que hacía demasiadas preguntas, el que notaba cuando los adultos cambiaban de tema, el que sentía que algo estaba profundamente mal en su familia, aunque nadie le dijera qué. A los 12 años vio el final de su padre por televisión, en vivo, en directo, en tiempo real. Estaba solo en una habitación de hotel en Los Ángeles. Su madre lo había dejado viendo las noticias mientras ella bajaba al lobby. Debía ser una noche de celebración, pero su padre acababa de ganar las primarias de California y entonces apareció en la pantalla. Su padre caminando por la cocina del hotel. Un hombre acercándose. Disparos. Su padre cayendo al suelo. Sangre. Caos. Gritos. David tenía 12 años. Estaba solo y vio cómo le disparaban a su padre en la cabeza.
Esa imagen lo destruyó para siempre. Desarrolló dependencia a las sustancias desde los 14 años. Heroína, cocaína, alcohol, pastillas, cualquier cosa que borrara el dolor. En entrevistas antes de su final, David hablaba obsesivamente de las mentiras familiares, los secretos que todos conocen, pero nadie dice en voz alta, el peso de ser un Kennedy cuando sabes que el apellido está construido sobre traiciones. Los periodistas asumían que hablaba del final de su padre, pero quienes lo conocieron de cerca dijeron que hablaba de algo más. Hablaba de Marilyn. Hablaba de cómo su padre había estado en la casa de Marilyn la noche que ella dejó de existir. Hablaba de cómo su familia había encubierto lo que pasó durante décadas. Y hablaba de cómo ese secreto lo estaba destruyendo lentamente. En 1984, David Kennedy dejó de existir por combinación de sustancias en una habitación del hotel Brazilian Court en Palm Beach, Florida. Tenía 28 años. Su cuerpo fue encontrado por una empleada de limpieza. Su hermano Robert F. Kennedy Jr. dijo en su funeral algo que hizo que todos en la sala se quedaran en silencio. Mi hermano llevaba un peso que no le correspondía. El peso de los pecados de otros. El peso de secretos que deberían haber sido confesados hace décadas. Mi hermano no se fue por dependencia, se fue por culpa. Una culpa heredada que nunca debió ser suya. ¿Los pecados de quién? RFK Jr. nunca lo aclaró directamente en ese momento, pero en 2012, en una entrevista con Vanity Fair, finalmente lo dijo. Mi padre estuvo en la casa de Marilyn Monroe el día que ella dejó de existir. Eso es un hecho documentado que ya no se puede negar, pero mi padre no la lastimó. Cuando llegó, ella ya estaba inconsciente. El entrevistador, sorprendido, preguntó, ¿cómo sabes eso con tanta certeza? RFK Jr. respondió, porque mi padre me lo dijo en mayo de 1968, 3 semanas antes de que lo silenciaran. Me sentó en su estudio, me miró a los ojos y me dijo textualmente, Bobby, si algo me pasa, necesitas saber la verdad sobre Marilyn Monroe. No la lastimé, pero llegué a su casa esa noche y la encontré inconsciente y no llamé a la policía. Huí, permití que otros limpiaran la escena y eso me perseguirá hasta el día que me vaya. Si Bobby Kennedy llegó y Marilyn ya estaba inconsciente, ¿por qué no llamó a una ambulancia? ¿Por qué no llamó a la policía? ¿Por qué huyó? ¿Por qué permitió que destruyeran evidencia? ¿Por qué ordenó el encubrimiento sistemático? RFK Jr. nunca respondió directamente esas preguntas, porque incluso 50 años después, algunas verdades siguen siendo demasiado peligrosas para la familia Kennedy. Y la maldición continúa, como si Marilyn Monroe hubiera lanzado una maldición desde su tumba que persigue generación tras generación. Como si su fantasma rubio apareciera cada vez que un Kennedy intenta ser feliz. Como si el precio de aquella noche de agosto tuviera que pagarse una y otra vez con sangre, con lágrimas, con vidas truncadas demasiado pronto. Michael Kennedy, otro hijo de Bobby, dejó de existir en 1997 en un accidente de esquí en Aspen, Colorado. Iba demasiado rápido. Perdió el control. Chocó contra un árbol a toda velocidad. Tenía 39 años.
dejó 3 hijos huérfanos. Cara Kennedy, hija del senador Ted Kennedy, dejó de existir en 2011 de un ataque al corazón súbito después de una sesión rutinaria de ejercicio en un gimnasio. Tenía 51 años, sin antecedentes cardíacos. Saoirse Kennedy Hill, nieta de Bobby Kennedy, dejó de existir en 2019 por combinación de sustancias y alcohol en la residencia familiar de los Kennedy en Hyannisport. Tenía 22 años. Había escrito meses antes sobre cargar el peso de secretos familiares que no son tuyos. Maeve Kennedy McKean y su hijo Gideon dejaron de existir en 2020 en un extraño accidente de kayak en la bahía de Chesapeake. El kayak desapareció en aguas tranquilas. Sus cuerpos tardaron días en ser encontrados. Maeve tenía 40 años. Gideon tenía 8. 7 miembros de la familia Kennedy que se fueron en las últimas 3 décadas. Todos en circunstancias trágicas. Todos antes de los 52 años. Maldición, coincidencia estadística o las consecuencias inevitables de cargar secretos demasiado oscuros durante demasiado tiempo. Esa es la verdadera venganza de Marilyn Monroe. No necesitó justicia legal. No necesitó juicios públicos. No necesitó que alguien fuera a prisión. Solo necesitó irse. Y con su partida, manchó el apellido Kennedy para siempre, para 3 generaciones, contando hoy. Los archivos de la CIA sobre Marilyn Monroe siguen clasificados como alto secreto. Los registros telefónicos del FBI del 4 de agosto de 1962 fueron destruidos oficialmente hace décadas. El diario rojo de cuero italiano nunca fue hallado. Oficialmente, nunca existió. La grabación completa de Bobby y Marilyn del 27 de julio sigue editada. 11 minutos borrados para siempre. La llamada de emergencia de Marilyn a las 9:53 de la noche nunca fue investigada oficialmente. Y los descendientes de los Kennedy siguen cargando un apellido manchado por una mujer que se fue hace más de 60 años. Tal vez tú también sabes lo que es cargar con algo que nunca le has contado a nadie. Un secreto que heredaste sin pedirlo. Una verdad que pesa más cada año que pasa. Los Kennedy lo saben y seguirán cargándolo hasta 2063. Porque esa es la verdadera historia de Marilyn Monroe y los Kennedy. No es la historia romántica de una actriz que se enamoró de un presidente poderoso. No es la historia trágica de una mujer frágil que no pudo soportar el rechazo. Es la historia del precio que 3 generaciones enteras han pagado por los pecados de sus padres y abuelos. Es la historia de cómo un solo secreto, un solo encubrimiento, puede destruir un legado completo durante décadas. Es la historia de cómo el poder absoluto corrompe de manera absoluta, cómo el silencio destruye no solo a las víctimas directas, sino a generaciones futuras, y cómo la verdad, aunque sea enterrada bajo toneladas de documentos clasificados y testimonios destruidos, siempre encuentra la manera de perseguir a los culpables y a sus descendientes. La verdad es paciente. La verdad espera. La verdad sabe que tarde o temprano alguien hablará. Alguien encontrará un documento que no fue destruido. Alguien abrirá una caja de archivos en un sótano olvidado. Alguien tendrá el valor de decir lo que otros callaron.
Y cuando eso pase, todo cambiará. Pero hasta entonces, la maldición continúa. Caroline Kennedy tiene 67 años hoy. Vive cada día sabiendo que su padre traicionó a su madre con la mujer más famosa del mundo, que posiblemente dio órdenes que resultaron en la tragedia de esa mujer, que el apellido que lleva, el apellido que debería representar esperanza y cambio, estará manchado para siempre. Cada mañana se despierta siendo una Kennedy. Cada mañana carga con ese peso. Cada mañana recuerda. Robert F. Kennedy Jr. tiene 70 años. Vive sabiendo que su padre estuvo en la casa de Marilyn Monroe la noche que ella se fue, que su padre la encontró inconsciente y huyó en lugar de llamar una ambulancia, que su padre permitió y orquestó el encubrimiento sistemático y que ese secreto contribuyó a destruir a su hermano David desde adentro. Y los 36 nietos y bisnietos de J. F. K. y Bobby Kennedy viven sabiendo que nunca conocerán la verdad completa sobre lo que realmente ocurrió esa noche del 4 de agosto de 1962, porque los archivos presidenciales seguirán sellados hasta 2063 por orden de Caroline Kennedy, porque las grabaciones del FBI fueron destruidas hace décadas por orden de Bobby Kennedy, porque todos los testigos directos ya no están, algunos en circunstancias extremadamente sospechosas, y porque el gobierno de Estados Unidos decidió hace más de 60 años que algunos secretos son demasiado peligrosos para la estabilidad de la democracia americana. Esa es la venganza final de Marilyn Monroe. No necesitó un juicio con veredicto de culpabilidad. No necesitó justicia terrenal ni castigo legal. No necesitó que nadie fuera a prisión. Solo necesitó irse y con su partida, con su cuerpo encontrado desnudo en una cama perfectamente arreglada, con un teléfono en la mano y secretos de Estado en su diario desaparecido, destruyó el legado de la familia más poderosa de América para siempre, para 3 generaciones y contando. Porque cada vez que un Kennedy entra en política, cada vez que busca un cargo público, cada vez que intenta construir algo positivo con ese apellido maldito, alguien menciona a Marilyn. Los periódicos publican las fotos de ese vestido ajustado cantando Happy Birthday. Los documentales repiten las teorías sobre el encubrimiento. Los libros reavivan el escándalo del romance prohibido y el apellido Kennedy, que debería representar el sueño americano, la esperanza de una generación, el cambio y la juventud y el futuro. Representa traición, encubrimiento, secretos oscuros, silencio sin castigo. Esa es la maldición de Marilyn Monroe, y seguirá viva hasta que alguien de la familia Kennedy finalmente tenga el valor de decir la verdad completa. Pero nadie lo hará porque la verdad destruiría lo único que les queda, el mito. Y el mito dice que los Kennedy amaban. Pero Marilyn sabía la verdad. Los Kennedy no aman. Los Kennedy usan. Y ahora, 60 años después, siguen pagando el precio. Si esta historia te impactó tanto como a mí cuando descubrí cada una de estas piezas durante meses de investigación, deja tu comentario. ¿Crees que Caroline Kennedy debería abrir esos archivos sellados antes de 2063? ¿O hay secretos familiares que deberían irse con las generaciones que los crearon? ¿Tiene el mundo derecho a conocer la verdad completa sobre Marilyn? ¿O los hijos y nietos de los Kennedy merecen protección del escándalo de sus padres? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer cada opinión.
Y si quieres entender cómo los secretos familiares y los pecados de los padres pueden destruir generaciones enteras, incluso más brutalmente que esto, el próximo video va a ser todavía más oscuro, porque vamos a hablar de los hijos de Pablo Escobar.